Mamá, ya entregué tu casa a los padres de mi esposa. Yo pensé que ya ibas a morir. Esas palabras salieron de la boca de mi hijo como si fueran algo completamente normal, como si estuviera comentando el clima o pidiendo un vaso de agua. Pero para mí, que todavía estaba acostada en una cama de hospital, con el cuerpo débil y la mente tratando de entender dónde me encontraba, fueron un golpe directo al pecho. Acababa de despertar de un coma que duró 6 meses. 6 meses en los que mi cuerpo estuvo inmóvil y mi alma no sé dónde estuvo. Y lo primero que dijo mi único hijo no fue: «Gracias a Dios sigues viva». Tampoco fue: «Mamá, tuve tanto miedo de perderte». No. Lo primero fue explicarme que había regalado mi casa a la familia de su esposa. La casa que yo construí con mis propias manos, con sudor, con años de trabajo, solo porque pensó que yo estaba a punto de morir. Mi nombre es Manuela Medina. Tengo 60 años y esta es mi historia. Nací en un barrio humilde de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Mi madre cosía vestidos para las señoras de la iglesia y mi padre trabajaba en la construcción. No teníamos mucho dinero, pero sí teníamos dignidad. Mi madre siempre me decía: «Manuela, nunca pidas nada que no hayas ganado con tu propio esfuerzo». Esa lección me acompañó toda la vida. A los 22 años me casé con David. Él era albañil, honesto y trabajador. 2 años después nació Miguel. Todavía recuerdo el día de su nacimiento como si hubiera sido ayer. Era una mañana fría de enero. La neblina cubría las calles. Lo abracé contra mi pecho y pensé: le voy a dar todo lo que yo nunca tuve. Y eso hice. David murió cuando Miguel tenía apenas 8 años. Un accidente laboral. Una viga cayó desde lo alto. No tuvo oportunidad de sobrevivir. Me quedé viuda, sola, con un niño pequeño y sin un solo peso en el bolsillo. Pero no me rendí. Empecé limpiando casas. Después aprendí a cocinar para eventos y comencé a vender pan horneado y guisos caseros en las fiestas del vecindario. Poco a poco fui ahorrando. Guardaba cada peso. Nunca compraba nada para mí si no era estrictamente necesario. Usé la misma ropa durante años. Mis zapatos estaban remendados una y otra vez. Todo era para Miguel. Pagué su escuela, sus uniformes, sus libros, sus excursiones. Cuando quiso estudiar administración de empresas en la universidad, acepté, aún sabiendo que eso significaba que yo tendría que trabajar más. Por las mañanas limpiaba casas, por las tardes vendía comida y por las noches planchaba ropa para otras personas. Miguel lo era todo para mí. Era inteligente, educado. En el barrio siempre decían: «Manuela, eres muy afortunada. Tu hijo es un buen muchacho». Y yo lo creía. Cuando Miguel se graduó de la universidad, yo ya tenía 47 años. Consiguió un buen trabajo en una empresa de contabilidad. Recuerdo el día que llegó a casa con la noticia. Me abrazó fuerte y me dijo: «Mamá, ahora me toca cuidarte a ti». Lloré ese día. Lloré de alivio, de alegría, de cansancio. Pero también lloré porque, muy dentro de mí, sabía que había dado todo lo que tenía y que por fin podía descansar. Para cuando Miguel estaba por entrar a la universidad, por fin pude comprar mi casa. No era grande ni lujosa, pero era mía. Estaba en una calle tranquila de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, cerca de donde crecí. Tenía 2 recámaras, una sala pequeña y una cocina donde cabía justo la mesa de madera que yo misma pinté. En el patio trasero había un manzano que daba frutos cada año. Amaba ese árbol. Cada mañana me sentaba en el porche a tomar café y a mirarlo. El aroma de las manzanas mezclado con el aire fresco me hacía sentir que todo había valido la pena. A Miguel también le gustaba la casa. Venía a visitarme todos los fines de semana. Traía pan dulce. Nos sentábamos en la cocina a platicar. Me contaba de su trabajo, de sus compañeros, de su vida. Era simple, era bonito. Yo pensé que eso era el final feliz. Paz, un hogar y la compañía de mi hijo. A los 35 años, Miguel conoció a Yesenia. Me la presentó un domingo después de misa. Ella vestía con elegancia, llevaba las uñas pintadas y el cabello siempre perfectamente arreglado. Sonreía mucho, pero su sonrisa nunca llegaba a los ojos. Lo noté desde el primer día, pero no dije nada. Miguel estaba enamorado y como madre, yo quería que fuera feliz. Yesenia venía de una familia de clase media. Su papá, don Raúl, tenía una ferretería y su mamá, doña Elena,
Era maestra jubilada. Vivían en una casa más grande que la mía, en una colonia mejor. Seguí internada, y Yesenia nunca me dejó olvidarlo. Cada vez que venía, miraba todo como evaluando. Tocaba los muebles con la punta de los dedos, como si tuviera miedo de ensuciarse. Una vez, mientras yo preparaba café, comentó: «Manuela, ¿no crees que esta casa ya está muy vieja? Miguel merece vivir en un lugar mejor, ¿no crees?». Sonreí, pero algo me dolió por dentro. 6 meses después, Miguel se casó con Yesenia. La boda fue en casa de los padres de ella. Yo ayudé a pagar una parte de los gastos, aunque apenas podía, porque era mi hijo y siempre hacía todo por él. Después de la boda, rentaron un departamento pequeño. Yesenia se quejaba todo el tiempo. Decía que era chico, que el barrio era ruidoso, que ella merecía más. Miguel empezó a trabajar más horas. Llegaba cansado, estresado, pero cada vez que le preguntaba si estaba bien, respondía: «Sí, mamá. Solo estoy construyendo nuestro futuro». Pasaron los años. Yesenia nunca quedó embarazada. Nunca hablamos del tema, pero yo veía cómo la amargura crecía en su mirada. Empezó a visitarme menos, y cuando lo hacía, siempre había un comentario hiriente: «Manuela, ¿no te cansas de cocinar siempre lo mismo? ¿Ese mantel no es el mismo de hace 5 años? Miguel dice que no quieres cambiar esos muebles viejos. ¿Por qué te aferras tanto al pasado?». Yo no respondía, solo sonreía. Aprendí que hay batallas que no valen la pena. Miguel también empezó a venir menos. Siempre tenía una excusa: trabajo, cansancio. Yo entendía, o al menos trataba de entender. Recuerdo una tarde de septiembre, hace como 1 año y medio. Miguel vino solo, se sentó conmigo en el porche, mirando el manzano. Estaba distante. «Mamá», dijo, «¿alguna vez has pensado en vender esta casa?». Me quedé helada. «¿Venderla? ¿Por qué?». Se encogió de hombros. «No sé. Es una casa grande para ti sola, y el dinero podría ayudarte, para vivir mejor». Lo miré, tratando de comprender. «Miguel, esta casa es todo lo que tengo. Aquí están mis recuerdos, mis años de trabajo. No necesito nada más». Se quedó callado un momento, y luego asintió, pero no parecía convencido. Ahora, acostada en esta cama de hospital, entiendo que ese día él ya estaba planeando todo, y yo fui ingenua al pensar que solo era una conversación. Hace 7 meses, todo cambió. Estaba en casa preparando la comida cuando me mareé. Pensé que solo era cansancio. Me senté un momento, pero el mareo empeoró. El cuarto empezó a girar. La vista se me nubló. Intenté levantarme, pero las piernas no me respondieron. Caí al suelo. Lo último que recuerdo es el frío del piso en mi rostro y el aroma de las manzanas del patio. Después, todo se volvió oscuro. Cuando desperté, estaba en una habitación blanca, luces brillantes, el sonido constante de las máquinas y el olor a desinfectante. No sabía dónde estaba ni cuánto tiempo había pasado. Una enfermera entró, me vio despierta y sonrió aliviada. «Señora Medina, gracias a Dios. Voy a llamar al doctor». La garganta la tenía seca. Intenté hablar, pero solo salió un susurro. «¿Dónde estoy?». «Tuvo un derrame cerebral», me dijeron. «Estuvo en coma durante 6 meses». 6 meses. Medio año de mi vida perdido. El doctor entró, revisó mis signos vitales, me hizo algunas preguntas. Respondí como pude, con la mente aún confusa. «Vamos a avisarle a su hijo», dijo la enfermera. «Miguel». Mi corazón se llenó de esperanza. Pensé que habría estado angustiado, sufriendo por mí. 2 horas después, llegó. Entró a la habitación con Yesenia. Ella, como siempre, impecable. Miguel se veía cansado, pero no aliviado. Se veía molesto. Sonreí, débilmente. Se acercó, pero no me abrazó. Se quedó de pie, con los brazos cruzados. «Mamá, qué bueno que despertaste», dijo con un tono frío. Yesenia se quedó cerca de la puerta, revisando su teléfono. Extendí la mano hacia él, pero dio un paso atrás y dijo: «Mamá, ya entregué tu casa a la familia de mi esposa. Yo pensé que ya ibas a morir». El silencio fue aterrador. Lo miré esperando que fuera una broma cruel, pero su rostro estaba serio. Yesenia levantó la vista del teléfono y añadió, con total calma: «Busca otro lugar para vivir.
Algo dentro de mí se rompió en ese instante. No fue ira, no fue desesperación, fue claridad. Miré a mi hijo, al niño que cargué en brazos, al que vestí, eduqué y amé, y vi a un extraño. No dije nada. Cerré los ojos y respiré profundo. Y en ese silencio, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a discutir, no iba a suplicar, no iba a humillarme. Yo iba a hacer lo que siempre había hecho, resolverlo todo por mi cuenta, y ellos todavía no sabían lo que se les venía. Me quedé hospitalizada 4 días más. 3 días en los que las enfermeras entraban y salían, los doctores revisaban mis signos vitales y me servían comida desabrida en charolas de plástico. Pero nada de eso importaba. Mi mente estaba en otro lado. Estaba en mi casa, en el porche, bajo la sombra del manzano. Pensaba en cómo era todo antes de Yesenia, antes de que mi hijo se convirtiera en alguien que ya no reconocía. Y mientras miraba el techo blanco de esa habitación de hospital, me permití recordé los días en que todo era distinto. Miguel era un niño bueno, y no lo digo solo porque fuera mi hijo, lo digo porque era la verdad. Cuando tenía 5 años, solía despertarse temprano y llegar a la cocina mientras yo preparaba el desayuno. Se sentaba en una silla de madera, con las piernas colgando porque todavía no le alcanzaban al suelo, y me miraba con esos ojos grandes y oscuros. «Mamá, ¿te ayudo?». Yo le daba una cuchara de madera, y él movía lo que fuera que yo estuviera cocinando. Frijoles, avena, lo que fuera, no importaba. Lo importante era estar juntas, estar juntos. Recuerdo una mañana de abril, cuando tenía 6 años. Llegó con una flor que había arrancado del jardín de una vecina. Era una flor silvestre morada, aplastada porque la apretó demasiado fuerte con su manita. «Esta flor es para ti, mamá, porque tú eres la más bonita». Yo guardé esa flor entre las páginas de mi Biblia. Todavía la guardo, seca y frágil, pero ahí sigue. Ese era el Miguel que yo conocía, el niño que lloró cuando vio a un perro callejero porque quería llevárselo a casa, el niño que me abrazaba antes de dormir y me decía: «Mamá, cuando yo crezca, te voy a comprar una casa bien grande». Yo le acariciaba el cabello y le decía: «Yo no necesito una casa grande, mi amor, solo necesito verte feliz». Y lo decía de verdad. David murió en agosto. Agosto es un mes cruel. Hace calor, el aire se siente pesado. Y ese año fue peor, porque mi mundo se cayó. Recuerdo el día que tocaron la puerta. Eran 2 hombres de la constructora donde trabajaba David. Traían el casco en las manos y la mirada hacia el suelo. «Señora, ocurrió un accidente». No recuerdo bien lo que dijeron después. Algo de una viga, de un descuido, de que fue instantáneo, pero nada de eso importaba. David había muerto, y yo me quedaba sola con un niño de 8 años. El funeral fue sencillo, no teníamos dinero para una ceremonia grande. Unas cuantas flores, un ataúd simple, un sacerdote diciendo palabras que el viento se llevó rápido. Miguel estuvo callado todo el tiempo. No loro, solo me apretaba la mano como si tuviera miedo de que yo también desapareciera. Esa noche, cuando lo arrullaba para dormir, por fin habló. «Mamá, ¿mi papá va a regresar?». Yo me quebré. Me acosté junto a él, lo abracé fuerte y lloré con un llanto que me había tragado todo el día. Y mi niño, con sus brazos flaquitos, me abrazó también y me dijo: «No llores, mamá, yo te voy a cuidar». Tenía 8 años. 8 años nada más. Y ya quería cuidarme. Y en ese momento, yo juré que haría todo lo posible para que tuviera una vida mejor que la mía. Los primeros años fueron los más duros. Yo trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Limpiaba casas en colonias donde las señoras me miraban con lástima. Pobrecita, tan joven y ya viuda. A mí no me importaba la lástima. A mí me importaba el dinero. Cada peso que ganaba lo guardaba en una lata de galletas, escondida debajo de la cama. Esa lata era mi futuro. Era la escuela de Miguel. Era nuestra comida. Era todo. Miguel iba a la escuela por la mañana y por la tarde se quedaba con una vecina, doña Lupita Hernández. Era una señora mayor, buena, que no me cobraba mucho por cuidarlo. A veces, cuando yo llegaba por él, Miguel estaba haciendo la tarea en su mesa de cocina, rodeado de ollas y sartenes, con el olor a caldo de pollo llenando la casa. Mi hijo era educado.
Doña Lupita me decía que nunca causaba problemas. Y era cierto. Miguel nunca pedía juguetes caros, nunca se quejaba de que no podíamos ir a paseos con la escuela, nunca exigía nada. Cuando cumplió 10 años, le regalé un balón de fútbol usado que compré en el tianguis. Estaba un poco maltratado, con polvo pegado, pero él lo abrazó como si fuera el mejor regalo del mundo. Gracias, mamá. Está perfecto. Esa noche, verlo jugar en la calle con otros niños del barrio me hizo sentir que todo iba a estar bien. Si él era feliz, yo podía aguantar lo que fuera. Cuando Miguel cumplió 12 años, empezó a ayudarme. Yo no se lo pedí. Le nació. Un sábado por la mañana, mientras yo me preparaba para ir a vender pan a la plaza del centro, apareció en la cocina con una caja de cartón. Yo te ayudo a cargar, mamá. No, mi amor, tú descansa. Hoy es tu día. Quiero ayudarte. Y lo hizo. Cargó esa caja pesada y caminó conmigo 4 cuadras hasta la plaza. Toda la mañana se quedó a mi lado. Ayudaba a servir, a cobrar, a empacar el pan. La gente sonreía al verlo. Manuela, qué trabajador es tu hijo. Y yo asentía, orgullosa. Ese día, al regresar a casa, le ofrecí la mitad del dinero que habíamos ganado. Toma, esto es tuyo. Te lo ganaste. Él negó con la cabeza. No, mamá, guárdalo. Esto es para la familia. Yo insistí, pero no aceptó. Y luego, con esa seriedad de niño que todavía me duele recordar, me dijo: un día voy a ganar mucho dinero y te voy a comprar todo lo que necesites. Ya no vas a tener que trabajar tan duro. Yo lo abracé tan fuerte que quizá hasta le dolió, pero no me importó. En ese momento sentí que todo valdría la pena. Miguel siempre fue inteligente. En la secundaria sacaba las mejores calificaciones de su salón. Los maestros me llamaban para felicitarme. Su hijo tiene un futuro brillante, señora Medina. Debe seguir estudiando. Y yo ya lo tenía decidido. No importaba cuánto me costara. Miguel iba a ir a la universidad. Cuando llegó el momento de inscribirse, vendí la única joya que tenía, un anillo de plata que David me había dado cuando nos casamos. No valía mucho, pero alcanzó para pagar parte de la colegiatura. Miguel lloró cuando se enteró. Mamá, no debiste venderlo. Es tu anillo. Yo le tomé las manos. Es solo un anillo, mi amor. Tú eres más importante. Él se quedó callado, pero vi algo en sus ojos, algo parecido a culpa, como si sintiera que era una carga. Yo le sostuve el rostro y lo obligué a mirarme. Escúchame, Miguel. Tú nunca vas a ser una carga para mí. Tú eres lo mejor que me ha pasado. ¿Entiendes? Él asintió, pero las lágrimas le seguían corriendo por las mejillas. Yo lo abracé, y en ese abrazo le prometí otra vez que nunca tendría que preocuparse por nada, que yo me encargaría de todo. Y así fue. 4 años de universidad, yo trabajé el doble. Limpié casas, vendí comida, planché ropa. Las manos se me hicieron ásperas. La espalda empezó a dolerme, pero no importaba, porque Miguel estaba estudiando. Y cuando se graduó con honores, cuando subió al escenario, recibió su título y me buscó entre la gente para sonreírme, yo supe que había hecho lo correcto. Fue en esos años cuando compré la casa. Ahorré durante 15 años, peso por peso. La lata de galletas bajo la cama se llenaba, se vaciaba y se volvía a llenar tantas veces que ya ni podía contar. Pero al final junté lo suficiente para dar el enganche de una casa pequeña. La vi un domingo, después de misa. Tenía un letrero de se vende casi colgando de la puerta. La casa era sencilla. Paredes de ladrillo sin pintar, ventanas viejas, el patio descuidado. Pero yo vi su potencial. Hablé con el dueño, un hombre mayor que se mudaba a otra ciudad con su hija. Le ofrecí todo lo que tenía. No era mucho, pero aceptó. Esta casa es suya, cuídela bien. Y eso hice. Pasé meses arreglándola. Pinté las paredes yo sola. Arreglé ventanas con ayuda de un vecino. Limpié el patio, arranqué maleza y planté un manzano. Miguel tenía 17 años y me ayudaba cada fin de semana. Cargaba cubetas de pintura, movía muebles, barría. Va a quedar preciosa, mamá me decía, secándose el sudor de la frente. Y tenía razón. Cuando por fin terminamos, cuando me senté por primera vez en el porche con una taza de café y miré alrededor, sentí algo que no había sentido en años: paz.
Esa era mi casa, nuestro hogar, el lugar donde Miguel y yo, después de tanto, por fin podíamos descansar. Pero las cosas buenas nunca duran para siempre. Miguel entró a la universidad a los 19 años. Pagar la colegiatura fue durísimo, pero yo ya estaba acostumbrada a las dificultades. En esos 4 años lo vi cambiar, no de golpe, poco a poco. Empezó a vestirse diferente. Dejó las camisetas sencillas y empezó a usar camisas de cuello. Se peinaba con gel, se compraba zapatos que yo sabía que eran más caros de lo que decía. Un amigo me los regaló, mamá. Ya no los usa. Yo no le creía, pero no decía nada. También empezó a llegar tarde. Decía que estudiaba en la biblioteca, que tenía trabajos en equipo, pero a veces entraba con olor fuerte a cerveza. ¿Estás bien, mi amor? Sí, mamá. Solo estoy cansado. Y yo lo dejaba irse a su cuarto sin preguntar más, porque confiaba en él, porque era mi hijo, y porque jamás imaginé que podía convertirse en alguien que yo no reconociera. Se graduó a los 23 años. Consiguió trabajo rápido en un despacho contable en el centro de la ciudad. Ganaba bastante, más de lo que yo había ganado en toda mi vida. Ahora me toca cuidarte a ti, me dijo el día que recibió su primer sueldo. Me dio 20,000 pesos, fruto de su primer sueldo. Yo lloré. Intenté rechazarlo, pero él insistió. Mamá, por favor, déjame hacer esto. Y acepté. En los años siguientes, Miguel me ayudó económicamente. No era mucho, pero lo suficiente para que yo trabajara menos, para que mis manos descansaran un poco, para que la espalda no me doliera tanto. Me visitaba cada fin de semana. Traía pan dulce, a veces flores, y nos sentábamos en el porche, bajo el manzano, a platicar. Él me contaba del trabajo, de sus jefes, de sus compañeros. Yo le cocinaba su platillo favorito, carne guisada con arroz. Nadie cocina como tú, mamá. Y yo sonreía, porque esos momentos eran todo para mí. Momentos sencillos, sin complicaciones, solo él y yo, madre e hijo, como se suponía que debía ser. Pero entonces conoció a Yesenia, y todo cambió. Al principio el cambio fue pequeño. Miguel empezó a venir menos los fines de semana. Tengo una cena con la mamá de un amigo. Voy a salir con alguien del trabajo. Voy a llegar tarde. No me esperes. Y yo lo entendía. Era joven. Necesitaba su propia vida. Pero cuando por fin me la presentó, supe que algo no estaba bien. No por su apariencia. Yesenia iba bien arreglada, correcta, sino por la manera en que me miraba, como si yo valiera menos, como si mi casa valiera menos, como si todo lo que yo había construido no tuviera ningún valor. Recuerdo ese primer domingo. Llegaron después de misa. Miguel venía con una sonrisa enorme. Mamá, ella es Yesenia, mi novia. Yesenia extendió la mano, pero sus ojos no sonreían. Mucho gusto, señora Medina. Igualmente, hija. Pasen, pasen. Yo preparé café. Saqué el pan dulce que había comprado esa mañana. Las tazas eran viejas, pero estaban limpias. La mesa de madera estaba gastada, sí, pero firme. Yesenia se sentó con cuidado, como si temiera ensuciarse. Mientras yo servía el café, la vi mirando alrededor. Su mirada se detuvo en las cortinas deslavadas, en la pintura vieja de la pared, en el calendario colgado, y noté algo en su expresión: desprecio. Miguel no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado, mirándola con admiración. Mi mamá hace el mejor café, dijo él. Yesenia dio un sorbo y sonrió. Pero esa sonrisa no era sincera. Está bien, platicamos 1 hora. O más bien, yo hacía preguntas, y Yesenia respondía con frases cortas, educadas, pero vacías. Cuando se fueron, Miguel me abrazó. Gracias, mamá. Yesenia estaba un poco nerviosa, pero le gustaste. Yo sonreí y asentí, pero por dentro sabía la verdad. Yesenia no estaba nerviosa. Yesenia me estaba evaluando, y yo había reprobado. Ahora, acostada en esta cama de hospital, rodeada del sonido constante de los aparatos, lo entiendo todo. Entiendo que desde el primer día, Yesenia vio mi casa como algo que podía arrebatar. Entiendo que Miguel, poco a poco, dejó de ser mi hijo y se volvió el esposo de ella. Entiendo que mientras yo lo daba todo, ellos solo esperaban. Esperaban que yo desapareciera y casi lo lograban. Pero yo desperté, y ahora todo estaba por cambiar.
La boda de Miguel y Yesenia fue en junio. Junio suele traer lluvias, pero ese año el cielo estaba despejado, como si hasta el clima estuviera de acuerdo en que todo debía verse perfecto. La ceremonia fue en el jardín de la casa de los padres de Yesenia, una casa grande, de 2 pisos, con columnas blancas y un jardín lleno de rosas. Había mesas con manteles blancos, arreglos de flores caros, meseros con uniformes sirviendo champaña. Yo llegué temprano con el vestido más bonito que tenía. Lo compré en una tienda de segunda mano, pero todavía estaba en buen estado. Era beige, sencillo, de manga larga. Me peiné yo sola, con un chongo bajo. Cuando llegué, la mamá de Yesenia, doña Elena, me recibió con una sonrisa forzada. Manuela, qué bueno que viniste. Ven, déjate presento a la familia. Me llevó de mesa en mesa, presentándome como la mamá del novio. La gente asentía, sonreía con cortesía y seguía con sus conversaciones. Yo no encajaba en ese mundo. Lo supe desde que vi los vestidos de las otras mujeres. Vestidos de marca, joyas de oro, peinados elaborados. Y yo, con mi vestido viejo y mis zapatos de 10 años. Pero no me importaba. Yo estaba ahí por Miguel. Lo vi esperándola en el altar. Se veía guapo con su traje negro, nervioso pero feliz. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me sonrió. Y en ese instante volví a ver al niño que un día me dijo: «Cuando crezca, te voy a comprar una casa bien grande». Yesenia entró del brazo de su padre. Llevaba un vestido blanco con pedrería, brillando bajo el sol. El peinado perfecto, el maquillaje impecable, era hermosa. Y cuando llegó al altar y tomó la mano de Miguel, vi en los ojos de mi hijo algo que me dolió. Admiración absoluta. La ceremonia fue corta. El sacerdote habló de amor, compromiso, familia. Miguel y Yesenia dijeron sus votos. Se besaron. Todos aplaudieron. Y yo, sentada en la primera fila del lado del novio, también aplaudí, aunque por dentro sentía que algo se me rompía. La fiesta siguió. Música, baile, comida, platillos que yo nunca había probado. Bebidas más caras que lo que yo ganaba en una semana. La mayor parte del tiempo me quedé sola, en una mesa hasta atrás. Un par de tías de Yesenia se acercaron a platicar, pero siempre era una conversación breve e incómoda. «Señora Medina, ¿a qué se dedica usted?» «Vendo comida, hago pedidos para eventos, horneo en casa». «Ah, qué bonito, pero qué pesado». «Ye se iban». Miguel se acercó una vez entre canciones. «¿Estás bien, mamá?» «Sí, mi amor. Todo está hermoso. Estoy muy feliz por ti». Él me besó la frente y regresó con Yesenia. Yo los miré bailar bajo las luces colgadas de los árboles. Yesenia se reía. Miguel la miraba como si ella fuera lo único que existía en el mundo, y yo sentí que lo estaba perdiendo. No de golpe, poco a poco, como arena escurriéndose entre los dedos. Yo ayudé a pagar una parte de la boda. Miguel no me lo pidió, pero yo insistí. «Mamá, no tienes que hacer eso. Yo tengo ahorros. Quiero hacerlo, mi hijo. Eres mi único hijo. Déjame ayudarte». Le di 60,000 pesos. Era todo lo que había logrado ahorrar ese año, con lo que gané vendiendo comida y limpiando casas. Miguel lo aceptó, pero vi en sus ojos algo parecido a lástima. «Gracias, mamá. Te lo voy a regresar». «No quiero que me lo regreses. Es mi regalo para ti». Pero él nunca lo entendió así. Yesenia tampoco. Unos meses después, durante una comida en mi casa, escuché a Yesenia hablando con Miguel en la sala mientras yo preparaba café en la cocina. «No puedo creer que aceptaras ese dinero de ella. Pobrecita, seguro ya no le queda nada». Su tono no era de compasión, era de burla. Miguel murmuró algo que no alcancé a entender. «De verdad no entiendo por qué sigue viviendo en esa casa tan vieja. Podría venderla, mudarse a un departamentito más pequeño, más moderno. Eso es demasiado para ella sola». Me quedé inmóvil, con la cafetera en la mano. Miguel no respondió, y ese silencio me dolió más que cualquier palabra. Los primeros meses después de la boda, Miguel todavía me visitaba. No tan seguido como antes, pero venía. A veces traía a Yesenia, otras veces llegaba solo. Cuando venía solo, todo se sentía como antes. Nos sentábamos en el porche, bajo el manzano, y platicábamos. Me contaba del trabajo, de su matrimonio, de sus planes.
Yesenia quiere que compremos nuestra propia casa, mamá. Estamos ahorrando. Qué bien, mi amor. Una casa es importante. Sí, aunque a veces siento que nunca vamos a juntar lo suficiente. Todo está carísimo. Yo lo escuchaba. Le servía más café. Pero cuando Yesenia venía con él, era distinto. Se sentaba al borde de la silla, como si temiera ensuciarse. Casi siempre miraba su teléfono, contestaba con palabras cortas cuando yo le hablaba. Y siempre encontraba algo que criticar. Manuela, ¿por qué no cambias las cortinas? Están viejísimas. Esa mesa está toda rayada. ¿No has pensado en comprar otra? El porche se vería mejor si pusieras piso. Aquí hay mucha tierra. Yo sonreía y decía, tienes razón, hija. Algún día. Pero nunca lo hice, porque esa era mi casa y me gustaba tal como era. Pasó un año. Miguel y Yesenia seguían rentando el mismo departamento pequeño. Yesenia se quejaba sin parar. No podemos vivir así para siempre, Miguel. Merecemos algo mejor. Miguel trabajaba más horas. Llegaba cansado, tenso. Se veía más delgado, con ojeras. Una noche vino a verme solo. Era viernes, como a las 9 de la noche. Estaba lloviendo. Llegó empapado, sin paraguas. Miguel, ¿qué pasó? Entró sin decir mucho. Se sentó en la mesa de la cocina y se agarró la cabeza con ambas manos. Estoy cansado, mamá. Me sentí frente a él. ¿Cansado de qué? De todo. Del trabajo, de la presión, de sentir que no era suficiente. Yo le tomé la mano. Tú eres más que suficiente. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario. Se quedó callado un momento y luego levantó la mirada. Yesenia quiere comprar casa, pero no tengo para el enganche. Busqué préstamos, pero los intereses están por las nubes. Con calma, mi amor. Todo va a estar bien. No sé si ella pueda esperar más. Está esperando. Está enojada. Y esa frase me rompió, como si el enojo de Yesenia importara más que la paz de mi hijo. Miguel, no puedes vivir solo para complacer a alguien, ni siquiera a tu esposa. Él me miró sorprendido. Mamá, estás diciendo la verdad. El matrimonio es de dos. Si ella no tiene paciencia, el problema no eres tú, es ella. Se quedó en silencio. Luego asintió, pero con una cara de no estar convencido. Esa noche durmió en su cuarto de siempre, y por un instante todo volvió a sentirse como antes. Mi hijo, bajo mi techo, seguro, en paz, pero no mejoró. Yesenia empezó a llamarlo a todas horas. Yo lo sabía, porque cuando él venía, el teléfono no dejaba de sonar. Era Yesenia. Mi mamá quiere que regreses, pero apenas acabo de llegar. Ya sabes cómo es. Está triste. Dice que la dejas sola todo el día. Y Miguel se iba. Yo me quedaba en la puerta, viéndolo alejarse, sintiendo que cada vez estaba más lejos de mí. 2 años después de la boda, sus visitas fueron cada vez más raras. Miguel venía una vez al mes, a veces ni eso. Cuando yo preguntaba, siempre había una excusa. Mucho trabajo, mamá. Yesenia no se siente bien. Tenemos muchas cosas que hacer. Y yo asentía, aunque por dentro cada explicación me dejaba una herida. En ese tiempo empecé a notar que Miguel había cambiado. No solo estaba ocupado, estaba distante, hablaba menos, se reía menos. Cuando venía se quedaba 1 hora y se iba. Perdón, mamá, ya me tengo que ir. Pero ni has probado el guisado. La próxima, te lo prometo. Pero la próxima siempre terminaba igual. Y poco a poco dejé de cocinarle, porque sabía que no se quedaría a comer. 3 años después de la boda, Yesenia y Miguel seguían sin hijos. Yo nunca pregunté, no era asunto mío. Pero Yesenia lo mencionó una vez, en una de las pocas visitas que hizo. Estábamos en la sala. Miguel fue al baño, y de pronto Yesenia dijo, no podemos tener hijos. La miré sorprendida. Lo siento mucho, hija. Eso no es culpa tuya. Su voz fue fría. Pero Miguel está muy triste. Dice que quería darte nietos. Dale tiempo. ¿Hay opciones? No quiero hablar de eso. Me interrumpió. Solo se lo digo para que no espere nietos que nunca van a llegar. Y ahí volvió ese tono que casi no ocultaba el desprecio. Miguel regresó, y la conversación se terminó. Pero desde ese día, la relación entre Yesenia y yo cambió. Ella dejó de fingir amabilidad. Ya no sonreía al verme. Solo me miraba con frialdad, calculadora, como si estuviera esperando algo.
4 años después de la boda, Miguel vino a verme una tarde de septiembre. Estaba solo. Se sentó conmigo en el porche, mirando el manzano. Las manzanas colgaban pesadas de las ramas. El aire olía a lluvia reciente. «Mamá», dijo sin verme, «¿alguna vez has pensado en vender esta casa?» Sentí que se me cerraba la garganta. «¿Vender? ¿Por qué?» Él se encogió de hombros. «No sé. Es muy grande para ti sola». Ese día, Miguel no dijo nada más. Solo dejó caer la idea como quien avienta una piedra al agua y se queda mirando las ondas. Yo lo miré y entendí que no era una simple conversación. Era una puerta que se abría despacito, una semilla que ya estaba plantada. «Miguel», le dije con calma, «esta casa es todo lo que tengo. Aquí está mi vida. No necesito nada más». Él asintió, pero su mirada no estaba conmigo. Estaba lejos, como si alguien más ya le estuviera dictando el futuro. Yo, ingenua, pensé que ahí moría el tema. La confirmación brutal llegaría después. En el hospital, cerré los ojos un instante. Tomé aire hondo, y cuando los abrí, algo dentro de mí ya había cambiado. Yo ya no era la madre que aguantaba, que perdonaba todo. Ya no era la mujer que se quedaba callada ante los golpes de la humillación. Yo era Manuela Medina, la mujer que sobrevivió a la pobreza de una viuda y a 6 meses de coma, y no iba a dejar que me arrebataran lo que era mío. «Entiendo», dije con calma. Miguel parpadeó, sorprendido por mi serenidad. «¿Entiendes?» «Sí, entiendo perfectamente». Yesenia frunció el ceño, confundida. «Entonces, mamá, ya no hay nada que...» «Lo sé», Miguel la interrumpí. «Lo escuché todo». Él se quedó helado. «¿Qué?» «Escuché todo durante el coma. Cada conversación, cada decisión que tomaron mientras yo no podía responder». Yesenia se puso pálida. Miguel abrió la boca, pero no le salió ninguna palabra. Yo seguí, con la voz firme aunque el cuerpo me temblaba por el esfuerzo. «Quiero que salgan de esta habitación y que no regresen hasta que yo los llame». «Mamá, sal, Miguel». Él me miró un momento más. Luego bajó la cabeza y se fue. Yesenia lo siguió, pero antes de cruzar la puerta, ella me lanzó una mirada. Una mirada que decía, «Esto no se termina aquí». Y tenía razón, no se terminó ahí. Apenas estaba empezando. Me quedé en el hospital 4 días más después de ese encuentro. 4 días de pruebas, terapias, revisiones constantes. 4 días en los que tuve que reaprender lo básico. Caminar sin tambalearme, sostener una cuchara sin que la mano me temblara, hablar sin que la lengua se me trabara. El cuerpo es extraño. Puede dormir 6 meses y olvidar cosas que uno cree eternas. Pero la mente estaba más despierta que nunca. Durante esos 4 días, mientras las enfermeras me ayudaban a caminar por el pasillo y los terapeutas me enseñaban ejercicios simples, yo recordaba con claridad todo lo que había oído en la oscuridad. Pensaba en las conversaciones entre Miguel y Yesenia. Pensaba en cómo habían entregado mi casa sin mi permiso. Y pensaba en lo que yo tenía que hacer. Porque una cosa era clara. Yo no me iba a quedar sentada, callada. Miguel no volvió en esos 4 días. Solo llamó una vez, al segundo día de que desperté. Habló con una enfermera. Preguntó por mí y le pidió que me dejara un mensaje. Su hijo dice que está ocupado, pero que vendrá pronto. Yo asentí, pero sabía la verdad. No venía porque tenía miedo. Miedo de verme. Miedo de que yo lo enfrentara. Y tenía razones para temer. Yesenia tampoco volvió. Y eso no me sorprendió. Antes casi no venía. ¿Por qué iba a venir ahora? Al tercer día en el hospital, pedí hablar con una trabajadora social. Era una mujer joven, como de 30 años, con lentes y una sonrisa suave. «Señora Medina, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito hacer una llamada y necesito información». Ella se sentó junto a mi cama y sacó una libreta. «Dígame». Estuve en coma 6 meses. Durante ese tiempo, mi hijo tomó decisiones sobre mi propiedad sin mi consentimiento. Necesito saber qué derechos tengo. Ella frunció el ceño. ¿Él entregó su casa a otras personas? Dice que pueden vivir ahí, pero la casa sigue a mi nombre. Yo nunca firmé nada. La trabajadora social escribió rápido. ¿Él tiene un poder notarial suyo? No. Yo jamás firmé un documento así.
Entonces, él no tiene autoridad legal para tomar esas decisiones. Yo asentí. Yo también lo pensaba. ¿Puede ayudarme a contactar a un abogado? Ella asintió. Claro. Hay servicios legales gratuitos para personas en su situación. Déjeme hacer unas llamadas. Y así, mientras mi cuerpo se recuperaba poco a poco, mi plan empezó a tomar forma. Al día siguiente llegó el abogado. Se llamaba licenciado Alarcón. Tenía como 50 años, el cabello canoso y una voz firme. Traía un portafolio de cuero viejo y unos lentes de lectura que se ponía y se quitaba a cada rato. Se sentó junto a mi cama y escuchó toda mi historia. Le conté del derrame, del coma, de las conversaciones que escuché sobre cómo Miguel había entregado mi casa a los padres de Yesenia sin mi permiso. Él tomó notas, asintió, hizo preguntas. ¿La casa está a su nombre? Sí. Solo a mi nombre. Tiene sus escrituras. Están en mi casa, en un cajón del mueble de la sala con otros papeles importantes. ¿Su hijo firmó algo en su nombre? No lo sé. Pero si lo hizo, fue sin mi consentimiento. Yo nunca le di autorización. El licenciado Alarcón se quitó los lentes y me miró directo. Señora Medina, lo que hizo su hijo es una apropiación ilegal. Si permitió que otras personas ocupen su propiedad sin su autorización, eso es ilegal. Y si falsificó su firma en algún documento, eso es fraude. Sentí algo en el pecho. No era satisfacción, era tristeza. Porque hablábamos de mi hijo, de Miguel, del niño que creció en esa casa, del niño que prometió cuidarme, y yo ahora estaba planeando demandarlo. ¿Qué puedo hacer? Primero hay que verificar si existe algún documento falsificado. Para eso, necesitamos ir al registro público de la propiedad y revisar si hubo cambios recientes en su inmueble. Segundo, necesito que usted firme un poder para que yo pueda actuar en su nombre. ¿Cuánto tiempo toma? Unos días, tal vez una semana. Yo no tengo mucho dinero para pagarle. Él levantó una mano. Señora, esto es parte de un programa de asistencia legal. Usted no tiene que pagarme. Yo quiero ayudarla a recuperar lo que es suyo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Lágrimas de alivio, de gratitud. Gracias, licenciado Alarcón. No me dé las gracias todavía. Primero vamos a recuperar su casa. Y el plan comenzó a moverse. Esa tarde, el licenciado Alarcón trajo el documento del poder. Yo lo leí con cuidado. Firmé con la mano temblorosa, pero firme. Mañana voy a empezar a investigar personalmente, me dijo. Le aviso en cuanto tenga noticias. Cuando se fue, me quedé mirando el techo. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a esperanza. Al día siguiente, el doctor me dio de alta. Su recuperación es notable, señora Medina, pero debe continuar con terapia física. Tome sus medicamentos y venga a revisión cada 2 semanas. Sí, doctor. Lo haré. ¿Tiene a dónde ir? Esa pregunta me dejó helada, porque yo no tenía a dónde ir. Mi casa estaba ocupada por los padres de Yesenia, y yo no pensaba pedirle ayuda a Miguel. Tengo amigos, mentí. El doctor no pareció muy convencido, pero asintió. De acuerdo. La enfermera le traerá el alta y sus recetas. Cuídese. Cuando se fue, me senté en la cama y me puse la ropa que las enfermeras habían guardado. Era la misma ropa que llevaba el día del derrame, ahora lavada y doblada. Una blusa color crema sencilla, unos jeans y mis zapatos viejos. Me miré en el espejo del baño. Había bajado de peso. El cabello que siempre cuidé ahora estaba totalmente blanco. Tenía más arrugas alrededor de los ojos y la boca. Me veía de 60 y me sentía de 100. Pero estaba viva. Y eso era lo importante. Llamé a doña Lupita, mi antigua vecina, la mujer que cuidó a Miguel cuando era niño. Después de 3 timbres, contestó. Hola, doña Lupita. Soy Manuela. Hubo silencio. Manuela. Dios mío. Escuché que despertaste. ¿Estás bien? Estoy bien. Hoy me dan de alta y necesito pedirle un favor. Dime qué necesitas. ¿Puedo quedarme con usted unos días hasta que arregle unas cosas? Claro que sí. Ven cuando quieras. Mi casa es tu casa. Sentí que se me quitaba un peso enorme. Gracias, doña Lupita. No me agradezcas. Te veo pronto. Salí del hospital esa tarde. No llamé a Miguel. Todavía no quería verlo. Tomé un taxi a la casa de doña Lupita.
Ella vivía a 3 calles de mi casa, 3 calles que se sentían como otro mundo. Cuando llegué, ella ya estaba en la puerta. Se veía más mayor que la última vez que la vi. Tenía 82 años, el cabello blanco, la espalda un poco encorvada, pero la sonrisa era la misma. «Manuela, mi niña, qué alegría verte viva». Me abrazó fuerte. Y yo, que había aguantado las lágrimas durante días, por fin me solté a llorar. Lloré en los brazos de una mujer que me conocía desde hacía décadas, que vio crecer a Miguel, que conocía mi historia completa. Ya estás aquí. Estás a salvo, me dijo, acariciándome el cabello. Pero yo no me sentía a salvo, me sentía rota. Doña Lupita me llevó a una habitación pequeña, una cama individual, un ropero viejo y una ventana que daba al patio. Descansa. Y cuando estés lista, me cuentas qué pasó. Pero yo no pude descansar. Esa noche, cuando doña Lupita se durmió, yo me senté en la cama y miré por la ventana. Desde ahí se veían las luces de las casas vecinas, y si me inclinaba un poco, podía ver mi casa. Mi casa. Había luz encendida. Y había un coche afuera que yo no reconocía. Seguro era el de los papás de Yesenia. Extraños viviendo en mi hogar, durmiendo en mi cama, usando mis cosas. Sentí rabia. Pero también sentí otra cosa, determinación. Al día siguiente, muy temprano, el licenciado Alarcón me llamó al celular de doña Lupita. «Señora Medina, tengo noticias. Dígame». Fui al registro público de la propiedad. Revisé todos los documentos relacionados con su casa. No hay cambio de dueño. No hay compraventa. No hay traspaso. Yo solté el aire, aliviada. Entonces, legalmente, la casa sigue siendo mía. Sí, pero hay un problema. ¿Qué problema? Su hijo firmó un contrato de comodato. ¿Qué es eso? Un contrato donde el propietario permite que otra persona use la propiedad gratis durante un tiempo. En este caso, su hijo firmó un comodato a favor del señor don Raúl y doña Elena, los padres de su nuera, por un plazo de 2 años. Sentí que la sangre me subía a la cabeza, pero él no tenía derecho de firmar eso. La casa es mía. Exacto. Y ahí está el problema legal. Su hijo firmó ese contrato usando un poder notarial que él aseguró tener de usted. ¿Y lo tiene? No. Al revisar, vi que ese poder es falso. ¿Falso? Sí. La firma que aparece como suya no coincide con su firma real, y la fecha indica que se firmó hace 1 año. Pero según mi investigación, usted nunca estuvo en esa la notaría. Hablé con él en la oficina donde se certifican documentos, y no hay registro de que usted haya estado ahí ese día. Cerré los ojos. Miguel había falsificado mi firma. Mi propio hijo. ¿Qué significa eso? Significa que el contrato es nulo. Podemos demandar por fraude y despojo, y también pedir una orden de desalojo inmediato contra quienes están ocupando su casa. ¿Cuánto tardaría? Si actuamos rápido y con estas pruebas, podemos tener una orden judicial en 2 o 3 días. Después, la autoridad ejecuta la recuperación de la vivienda. También podemos iniciar una denuncia contra su hijo por falsificación de documentos. El corazón me latió rápido. ¿Denuncia? ¿Contra Miguel, licenciado Alarcón? ¿Hay forma de recuperar mi casa sin que él vaya a la cárcel? Hubo silencio. Señora Medina, entiendo que es su hijo, pero lo que hizo es un delito grave. Si no se procede, podría repetirlo o hacer algo peor. Lo sé, pero puedo pensarlo, ¿sí? Claro. Pero cada día que pasa es un día más en el que esa gente está viviendo ilegalmente en su casa. Entiendo. Deme un día. Mañana le respondo. De acuerdo. Mañana le vuelvo a llamar. Él colgó. Yo me quedé ahí, con el teléfono en la mano, temblando. Esa tarde junté todo el valor que me quedaba y caminé hasta mi casa. Solo quería verla. Solo quería saber que seguía ahí. Avancé despacio, apoyándome en la pared cuando me mareaba. El doctor me había dicho que descansara, pero yo no podía. Tenía que ver mi casa. Cuando llegué a mi calle, me detuve. Ahí estaba, mi casa de ladrillo, la puerta de madera, las ventanas con las cortinas que yo misma cosí. Pero todo se veía distinto. Había macetas nuevas en la entrada, macetas que yo nunca puse. La pintura de la puerta también era otra. Ahora era de un verde que yo jamás habría escogido. Y en el patio había ropa colgada. Ropa que no era mía.
Me acerqué más, con el corazón golpeándome el pecho. Pude ver por la ventana de la sala, y lo que vi me partió el alma. Muebles nuevos, un sofá grande de piel reemplazando mi viejo sofá de tela, una televisión enorme en la pared, una mesa de centro de vidrio. Mis cosas habían desaparecido como si yo nunca hubiera existido. ¿Se le ofrece algo? Me sobresalté. Un hombre mayor estaba en la puerta. Tendría como 65 años, el cabello canoso y lentes. Traía una camisa de cuadros y jeans. Don Raúl, el papá de Yesenia. Yo solo. ¿Busca a alguien? Me miró con desconfianza, como si yo fuera una extraña, como si yo no fuera la dueña de esa casa. Algo dentro de mí se quebró, pero no iba a darle el gusto de verme llorar. Me equivoqué de casa, dije con voz tranquila. Disculpe, y me di la vuelta. Regresé a casa de doña Lupita con las lágrimas corriéndome por las mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia. Esa noche llamé al licenciado Alarcón. Licenciado Alarcón, siga adelante. ¿Está segura? Completamente. Quiero recuperar mi casa y quiero que se haga justicia. Entendido. Mañana mismo presento todo. A más tardar en 3 días tendremos la orden del juez. Gracias. Sé que esto es muy duro, señora Medina, pero usted está haciendo lo correcto. Lo sé. Colgué. Me senté en la cama, mirando por la ventana hacia mi casa, y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba recuperando el control. Miguel y Yesenia creían que podían quitarme todo. Creían que yo era débil, que yo era víctima, pero estaban equivocados y pronto lo sabrían. Los 3 días siguientes fueron los más largos de mi vida, no por el dolor físico. Ese ya iba cediendo. La terapia que hacía cada mañana en casa de doña Lupita funcionaba. Podía caminar sin marearme. Podía sostener una taza de café sin temblar. No, lo que me desgastaba era la espera. Esperar la decisión del juez. Esperar a que todo esto se resolviera. El licenciado Alarcón me llamaba cada tarde para darme noticias. Ya presenté la demanda, señora Medina. El juez está revisando los documentos. Necesitamos una firma más y un testigo. Cada llamada me llenaba de ansiedad y esperanza. Doña Lupita trataba de distraerme. Ven, Manuela, ayúdame a hacer galletas. Vamos a ver una novela. Cuéntame cómo te sientes hoy. Ella era buena, paciente, pero yo no podía concentrarme en nada que no fuera mi casa, en recuperar lo que era mío, en enfrentar a Miguel. Al segundo día después de salir del hospital, Miguel por fin fue a verme. Doña Lupita me avisó desde la puerta. Manuela, tu hijo está aquí. Sentí que se me retorcía el estómago. ¿Quieres que le diga que no estás? No, déjalo pasar. Yo necesitaba verlo. Necesitaba mirarlo a los ojos. Miguel entró a la sala con pasos inseguros. Se veía cansado, más delgado que la última vez que lo vi en el hospital. Mamá se sentó en el sillón frente a mí. Doña Lupita se fue en silencio hacia la cocina. Nos quedamos callados un buen rato. Él miraba el piso. Yo lo miraba a él. Por fin habló. No sabía que ya te habían dado de alta. Yo iba a ir por ti para llevarte a mi casa, la casa que él había entregado. Tragó saliva. Mamá, yo pensé que ibas a morir. Los doctores nunca dijeron que yo iba a morir. Lo corté. Dijeron que no sabían cuánto tiempo estaría en coma. Hay una diferencia. Él parpadeó, como si la verdad le doliera. Yo tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿De quedarte con una madre enferma? ¿De tener que hacerte cargo? No era eso. Yo tenía miedo de perderte. Y cuando Yesenia propuso esto, no pude evitar el tono amargo. Claro, Yesenia, solo quería ayudar, ¿verdad? Él bajó la cabeza. Ellos necesitaban un lugar. Vendieron su casa para pagar deudas. Y yo también necesito mi casa, Miguel. La casa que compré con mi esfuerzo. La casa donde te crié. Mi voz se quebró al final. Él se cubrió la cara con las manos. Perdóname, mamá. De verdad, perdóname. ¿Por qué lo hiciste? Levantó la mirada. Los ojos rojos. Porque no supe qué más hacer. El hospital era carísimo. Y Yesenia decía que había que ser realistas. Que tu casa estaba vacía. Que sus papás se encargarían. Que tú no ibas a volver. Pero volví. Sí, susurró. Volviste. ¿Y ahora qué hacemos? Yo lo vi con dureza.
Yo ya hice algo, Miguel. Ya metí la demanda. En 1 o 2 días habrá orden de desalojo y los papás de Yesenia tendrán que irse. Él se quedó quieto, como si lo hubiera golpeado. No puedes hacer eso. Ellos no tienen a dónde ir. Yo tampoco tenía a dónde ir, Miguel. Mi voz retumbó en esa sala pequeña. Él se quedó helado. Yo desperté del coma, y mi propio hijo me dijo que buscara otro lugar para vivir. ¿Tú sabes lo que se siente eso? Las lágrimas me salieron, calientes, imparables. Yo luché 6 meses por seguir viva, 6 meses en la oscuridad. Y cuando por fin regresé, lo primero que supe fue que me habían quitado todo. Mi casa, mi hogar, mi lugar en el mundo. Mamá, por favor. No, Miguel, ya no hay más ruegos. Yo respiré hondo. Yesenia te mataría si haces esto. Y esa era la verdad. Él no pensaba en mí, pensaba en Yesenia. Entonces, ya sabes a quién elegiste. Él se quedó ahí, con los hombros caídos, derrotado. ¿Qué quieres que haga? Quiero que hables con los papás de Yesenia. Quiero que les digas que tienen 3 días para salir de mi casa antes de que llegue la autoridad. Van a necesitar más tiempo. Yo también necesitaba más tiempo para recuperarme del coma. Pero la vida no nos da lo que necesitamos, Miguel. Nos da lo que merecemos. Lo miré fijo. ¿Y yo qué merezco? Él no respondió. Eso lo tienes que decidir tú. Se fue, después de eso, sin abrazarme, sin decir nada más. Solo se dio la vuelta y salió. Doña Lupita salió de la cocina al oír la puerta. ¿Estás bien, mi niña? No lo sé, doña Lupita. No lo sé. Ella me abrazó y volví a llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, porque por fin había dicho todo lo que debía decir. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en todo. Pensé en Miguel de niño, en cómo me abrazaba, en cómo me decía que me quería. Pensé en su graduación, en cómo me buscó entre la gente para sonreírme. Pensé en todas sus promesas, que me cuidaría, que nunca me dejaría sola, que yo era lo más importante. ¿En qué momento cambió todo? ¿En qué instante se convirtió en un hombre que ponía a su esposa por encima de su propia madre? ¿Cuándo perdí a mi hijo? A la mañana siguiente, el licenciado Alarcón me llamó. Señora Medina, tengo buenas noticias. El juez aprobó la orden de desalojo. Se va a ejecutar pasado mañana a las 10 de la mañana. El corazón me empezó a latir más rápido. ¿Tan rápido? Sí. El juez vio las pruebas de falsificación y lo consideró urgente. Además, ya hay una orden de arresto contra su hijo y contra la persona que falsificó el documento, pero esa se ejecutará después del desalojo. ¿Orden de arresto? Sí, por fraude y falsificación. Pero aún podríamos frenarla si usted quiere. Si su hijo devuelve la casa de manera voluntaria y reconoce lo que hizo, podemos llegar a un acuerdo. Cerré los ojos. Orden de arresto. Mi hijo podía ir a la cárcel. Deme hasta mañana. Voy a hablar con él. Está bien. Pero el desalojo no se detiene. Eso ya no se puede frenar. Entiendo. Colgué. Doña Lupita Hernández me miraba desde la puerta de la cocina. ¿Le vas a dar otra oportunidad? No lo sé. Pero necesito intentarlo una última vez. Esa tarde fui a buscar a Miguel, no a mi casa. Yo todavía no quería ver a los papás de Yesenia. Fui a su trabajo. Era un edificio moderno en el centro, con paredes de vidrio y guardias en la entrada. Le pedí al guardia que lo llamara, que le dijera que su mamá estaba ahí. El guardia llamó. Minutos después, Miguel bajó. Se veía sorprendido. Mamá, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo. ¿Podemos ir a algún lugar? Él miró su reloj. Tengo una junta en media hora. Esto es más importante. Suspiró. Hay un café a una cuadra. Nos sentamos al fondo. Él pidió un café. Yo pedí un té. Cuando llegaron las bebidas, le dije, pasado mañana, a las 10 de la mañana, un actuario del juzgado va a ir a la casa. Va a ejecutar el desalojo. Los papás de Yesenia tienen que irse. Miguel se puso pálido. ¿Ya lo hiciste? Sí. Mamá, ¿no tienen a dónde ir? Eso no es problema mío, Miguel. Es problema tuyo. Tú los metiste. Tú también puedes sacarlos. Él se agarró la cabeza, desesperado. Yesenia me va a dejar si hago esto. Y ahí estaba otra vez. Yesenia. Siempre Yesenia. ¿Y yo qué, Miguel? ¿Yo no importo? Sí,
Sí importas. Pero él no contestó. Y ese silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Me levanté. Hay otra cosa que tienes que saber. Hay una orden de arresto contra ti por fraude, pero todavía puedo detenerla si haces lo correcto. Él me miró con los ojos abiertos. ¿Me vas a meter a la cárcel? Yo no quiero, Miguel. Eres mi hijo. Pero si me obligas, sí. Porque ya no voy a permitir que me destruyas. No puedo creer que estés diciendo esto. Yo tampoco puedo creer todo lo que pasó. Pero esta es la realidad. Me di la vuelta para irme. Mamá, espera. Me detuve, pero no me volteé. ¿Qué nos pasó? Su voz se quebró. ¿Desde cuándo somos así? Yo me giré despacio. Nos volvimos así desde que tú dejaste de ser mi hijo. Y te quedaste solo siendo el esposo de Yesenia. Y salí del café. Esa noche, Miguel me llamó. Mamá, hablé con Yesenia. Hablé con sus papás. Se van a salir de la casa mañana. Sentí un alivio enorme. ¿De verdad? Sí. No están contentos. Yesenia está furiosa conmigo, pero se van. Gracias, Miguel. Hubo un silencio. ¿Vas a retirar la demanda si mañana todo sale bien? Sí, está bien. Otro silencio largo. Mamá, perdóname. De verdad. Lo sé. ¿Me vas a perdonar? Cerré los ojos. No lo sé, Miguel. Tal vez. Pero eso toma tiempo. Lo entiendo. Te amo, hijo. Siempre te voy a amar. Pero eso no significa que voy a dejar que me vuelvas a lastimar. Lo entiendo. Colgamos. Y yo me quedé sentada en la cama, con el teléfono en la mano, sintiéndome vacía y llena al mismo tiempo. Vacía porque había perdido algo con mi hijo, algo que ya nunca volvería a ser como antes. Dormí en el sofá de tela floreada que saqué de la bodega. Lo limpié lo mejor que pude, le quité el polvo con un trapo húmedo y me acosté ahí. No era cómodo. Las flores estaban deslavadas, los cojines hundidos por tantos años de uso, pero era mío. Y esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Al día siguiente me desperté temprano. El sol apenas asomaba cuando abrí los ojos. La luz se coló por las cortinas viejas que también rescaté de la bodega. Me levanté despacio. Mi cuerpo seguía débil, pero cada día me sentía un poquito mejor. Preparé café en mi cafetera vieja. Usé mi taza astillada. Me senté en la silla de madera junto a la ventana de la cocina. Y mientras le daba sorbos al café, mirando hacia el patio donde mi manzano intentaba sobrevivir con las ramas cortadas, tomé una decisión. No iba a vivir para siempre en el rencor. No iba a pasarme la vida recordando lo que me arrebataron. Iba a reconstruir. Iba a sanar. Iba a perdonar. Pero perdonar no significa olvidar. Y perdonar no significa permitir que vuelva a pasar. Esa mañana llamé al licenciado Alarcón. Buenos días, señora Medina. Buenos días, licenciado Alarcón. ¿Cómo estuvo anoche en mi casa? Gracias por todo lo que hizo por mí. No tiene que darme las gracias. ¿Ya decidió qué hará con los cargos penales contra su hijo? Respiré hondo. Quiero retirar la denuncia. Hubo un silencio. ¿Está segura? Sí. Mi hijo cometió un error grave, pero no quiero que vaya a la cárcel. Quiero que aprenda la lección. Quiero que viva con las consecuencias de sus decisiones, pero no de esa manera. Entiendo. Procederé a retirar la denuncia. Pero, señora Medina, debe entender algo. Si él vuelve a hacer algo similar, ya no tendrá permiso de hacerlo otra vez, porque usted no le va a dar otra oportunidad. ¿A qué se refiere? Quiero que haga un testamento. Un testamento donde quede claro que la casa, sus bienes, todo lo que usted tiene, será donado a una fundación cuando usted fallezca. Su hijo no heredará nada. El licenciado Alarcón carraspeó, sorprendido. Señora, ¿está completamente segura de eso? Completamente segura. Pasé toda mi vida construyendo esa casa. La levanté con mis propias manos. Y no voy a permitir que alguien que ya demostró que no la valora, se quede con ella cuando yo ya no esté. Entiendo. Prepararé los documentos. Gracias, licenciado Alarcón. Colgué y sentí algo extraño en el pecho. No era tristeza, tampoco era enojo. Era liberación, porque por fin había tomado el control de mi propia vida. Los días siguientes me dediqué a limpiar. Saqué todo lo que los papás de Yesenia habían dejado. El sofá de piel, la mesa de vidrio, la cama enorme, las lámparas modernas. Los apilé en el patio y los cubrí con una lona. Miguel podía venir por ellos cuando quisiera,
o podían quedarse ahí hasta pudrirse. Me daba igual. Poco a poco, fui sacando mis cosas de la bodega. Mi mesa de madera pintada volvió a la cocina, mis sillas disparejas, mi estufa vieja. Tuve que pagarle a un plomero para reconectarla, pero valió la pena. En la sala acomodé el sofá floreado, la mesa de centro de madera con marcas de tazas calientes, la lámpara de pie con pantalla amarilla de tela. Colgué mis cortinas viejas, mis cuadros baratos del tianguis, y poco a poco la casa empezó a verse como antes, como mi hogar. Una tarde, mientras pintaba de nuevo la pared de la sala, ese color crema que tanto amo, tocaron la puerta. Era Miguel. No lo veía desde el día del desalojo. Ya había pasado una semana. Se veía fatal. Ojeras profundas, barba crecida, la ropa arrugada. «Mamá, Miguel». Nos quedamos mirándonos un momento. «¿Puedo pasar?» Me hice a un lado. Entró despacio, mirando alrededor, viendo los cambios. Mis muebles viejos acomodados otra vez, las paredes a medio pintar. «¿Estás arreglando todo?» «Sí. Estoy devolviendo la casa a como era». «Mamá, ¿qué pasó?» «No quiero hablar de eso ahora, Miguel. Pero necesito que sepas». «Lo siento. ¿De verdad estás arrepentido?» Me giré para verlo. «¿Te arrepientes porque estuvo mal o porque te cacharon?» Se quedó callado. «Miguel, ya retiré la denuncia. No vas a ir a la cárcel». Sus ojos se iluminaron de alivio. «¿De verdad?» «Sí. Pero hay condiciones». «¿Cuáles?» «Primero, nunca más vas a tomar decisiones sobre mi vida, mi casa o mi salud sin mi consentimiento claro. Segundo, si vuelvo a enfermarme o pierdo la capacidad de decidir, habrá un documento legal que diga exactamente quién toma decisiones por mí, y esa persona no vas a ser tú». Vi cómo se le iba el color del rostro. «Mamá». «Tercero, cambié mi testamento. Esta casa, todo lo que tengo, será donado cuando yo muera. Tú no vas a heredar nada». Él abrió los ojos, como si no hubiera escuchado bien. «¿Te escuché bien?» «Me escuchaste perfectamente. Tú eres mi hijo, mi único hijo, y aún así me abandonaste sin nada cuando pensaste que yo no iba a despertar». Las lágrimas empezaron a caerle por la cara. «Mamá, por favor, yo sé que me equivoqué. Sé que tomé la peor decisión de mi vida, pero sigo siendo tu hijo. Lo sé. Por eso retiré la denuncia. Por eso no vas a ir a la cárcel. Pero eso no significa que yo vaya a responder a lo que hiciste dejándote todo lo mío. ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Quiero que aprendas la lección. Quiero que entiendas que cada decisión tiene consecuencias. Quiero que valores a quien te ama antes de que sea tarde». «Yo te valoro, mamá. Yo te amo». «Entonces demuéstralo. No con palabras, sino con hechos. Eso lo tienes que descubrir tú». Él se quedó ahí, en mi sala, llorando como yo no lo había visto llorar desde que era niño. Y una parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaba bien, que ya lo había perdonado por completo. Pero no lo hice, porque no estaba bien, y el perdón completo se tiene que construir. «Puedes venir a verme cuando quieras», le dije suave. «Pero yo ya no soy la mamá que siempre dice sí. Ya no soy la mujer que se sacrifica sin condiciones. Yo soy Manuela. Y si quieres una relación conmigo, va a ser bajo mis reglas». Él asintió, limpiándose las lágrimas. «Entiendo. ¿Y Yesenia? ¿Cómo van las cosas?» Su cara se ensombreció. «Mal. Está furiosa. Dice que la elegí a ti por encima de ella, que la humillé frente a sus papás. ¿Y tú qué le dijiste?» «Que hice lo correcto, que debía hacerlo desde el principio». Sentí algo difícil de explicar en el pecho, algo parecido al orgullo. «¿De verdad le dijiste eso?» «Sí. Y dijo que necesita tiempo, que no sabe si puede seguir conmigo». «¿Y tú qué quieres?» «No lo sé, mamá. Amo a Yesenia. Pero ya no puedo seguir siendo el de antes, el que deja que ella decida todo, el que te lastimó para complacerla». Me senté en el sofá floreado. «Miguel, siéntate». Se sentó a mi lado. «Cuando tu papá murió, yo tenía 32 años. Me quedé sola con un niño de 8 años y sin dinero. Era fácil rendirme. Era fácil dejar que la amargura me tragara. Pero no lo hice. No, porque decidí ser más fuerte que mis circunstancias. Decidí construir una vida digna para los dos». Lo miré directo a los ojos. «Ahora, tú también estás en un momento así.
tienes que decidir qué clase de hombre quieres ser. Un hombre que se deja manipular o un hombre que toma sus propias decisiones, por más difíciles que sean. Y si Yesenia me deja, entonces no es la persona correcta para ti, pero yo la amo. El amor no alcanza, Miguel. También necesitas respeto. Necesitas una pareja que te valore como persona, no como proveedor o como una extensión de ella misma. Él se quedó callado, pensando, «Mamá, ¿tú amabas a mi papá?» Sonreí, con tristeza. Muchísimo, pero lo que más valoro de lo nuestro no fue solo el amor, fue el respeto mutuo. Él nunca me pidió que dejara de ser yo, y yo tampoco se lo pedí a él. Yesenia. Yesenia siempre ha querido cambiarme. Lo sé. Él me miró sorprendido. ¿Cómo lo sabes? Porque lo vi desde el primer día que la conocí. Vi cómo te miraba, cómo miraba tu ropa, tu coche, tu vida, como si todo tuviera que mejorarse. ¿Y por qué nunca dijiste nada? Porque tú estabas feliz. O yo creí que estabas feliz. Y yo quería que fueras feliz. Él bajó la mirada. No sé si soy feliz, mamá. La verdad, no lo sé. Le tomé la mano. Entonces, tienes que encontrar esa respuesta. Pero por ti. No por ella. No por mí. Por ti. Él asintió. Nos quedamos en silencio un buen rato. Al final, Miguel habló. ¿Algún día vas a confiar en mí otra vez? Pensé con cuidado. No lo sé, hijo. La confianza es como un espejo. Cuando se rompe lo puedes pegar, pero siempre se ven las grietas. Entiendo. Eso no significa que no podamos intentarlo. Solo que va a tomar tiempo. ¿Cuánto? No lo sé. Tal vez meses, tal vez años. Tal vez nunca vuelva a ser como antes. Pero podemos construir algo nuevo, diferente, mejor, si los dos estamos dispuestos a esforzarnos. Él se puso de pie. Gracias, mamá, por no meterme a la cárcel, por darme una oportunidad. Eres mi hijo. Siempre vas a tener una oportunidad conmigo, pero ya no vas a ser consentido. Él sonrió, débil, entendido. Caminó hacia la puerta. Antes de irse, se volteó. ¿Puedo ayudarte a pintar? Miré las paredes aún a medias. ¿De verdad quieres? Sí. Quiero pasar tiempo contigo como antes. Sentí los ojos humedecerse, pero me contuve. Ven el sábado temprano. Yo preparo café y hago pan dulce. Su sonrisa se iluminó un poco más. Ahí estaré. Y se fue. Esa noche me senté en el porche, frente al manzano. Las ramas seguían pelonas, pero si uno miraba con atención, se alcanzaban a ver brotecitos verdes empezando a salir. Vida nueva, crecimiento. Después de una poda cruel, el árbol se estaba recuperando. Igual que yo. Levanté mi taza de café hacia el cielo, hacia los nuevos comienzos. Susurré por la dignidad, por la fuerza, y di un sorbo. Sabía amargo, pero también sabía a victoria. El sábado siguiente, Miguel llegó a las 8 de la mañana. Traía una bolsa con pan dulce de la panadería de la esquina, la misma donde yo compraba cuando él era niño. Traje roles de canela y conchas, dijo. «Tus favoritos». Sonreí. «Gracias». Preparé café. Nos sentamos en la cocina, junto a mi mesa de madera pintada. Y por primera vez en años, desayunamos sin tensión, sin Yesenia interrumpiendo, sin llamadas urgentes del trabajo. Solo él y yo, como antes. Después del desayuno, empezamos a pintar. Miguel se puso una playera vieja y comenzamos con la sala. Color crema. Mi color. La mayor parte del tiempo trabajamos en silencio. Un silencio cómodo, nada forzado. A media mañana, mientras pintábamos, Miguel dijo, «Mamá, ¿te acuerdas cuando yo era niño y te ayudaba a vender pan en la plaza?» Sonreí. «Claro que me acuerdo. Cargaba aquella caja pesada y no me quejaba. Querías ayudarme. Quería que estuvieras orgullosa de mí. Siempre he estado orgullosa de ti, Miguel». Me detuve y lo miré. Incluso ahora, estoy decepcionada por lo que hiciste, pero sigo orgullosa del hombre en el que puedes convertirte. Y si no te conviertes en ese hombre, será decisión tuya. Él siguió pintando, pero vi cómo las lágrimas le corrían por la mejilla. No dije nada. Solo seguí pintando a su lado. Al final del día, las paredes quedaron listas. Color crema, perfectas. La casa empezaba a verse como antes, como mi casa. Miguel se quedó hasta tarde. Cenamos juntas.
estofado con arroz. Un plato sencillo, pero hecho con todo el amor del mundo. Cuando se fue, me abrazó fuerte. Gracias, mamá. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo. Yo nunca me voy a rendir contigo. Pero tampoco voy a permitir que me vuelvas a lastimar ni una sola vez más. Lo sé, y no lo haré. Te lo prometo. No me lo prometas nada más, Miguel. Que todo se demuestre con hechos. Entonces, todo va a estar bien. Y se fue. Me quedé en la puerta mirándolo caminar hacia su coche. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. No esperanza de que todo regresara a como antes, sino esperanza de que pudiéramos construir algo nuevo, más fuerte, basado en respeto, en límites sanos, en un amor real. No un amor hecho de sacrificio ciego, sino de dignidad. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que mi vida, poco a poco, volvió a encontrar su ritmo. Mi casa quedó completamente arreglada. Las paredes color crema, mis muebles viejos en su lugar, y el manzano ya tenía hojas verdes nuevas, pequeñas, pero firmes. Volví a vender pan en la plaza los fines de semana, no porque necesitara el dinero, sino porque me gustaba, porque me hacía sentir útil, porque me conectaba con los vecinos. Manuela, qué gusto verte de vuelta. Pensamos que ya te habías ido. Escuchamos que estuviste muy enferma. Y yo sonreía y les decía, sin entrar en detalles, que estuve en el hospital, pero que ya estaba mejor. La vida siguió. Miguel venía a verme cada 2 semanas. A veces traía pan dulce. A veces solo venía a sentarse conmigo en el porche y tomar café. No hablábamos mucho de lo que pasó, eso ya se dijo. Y, poco a poco, estábamos reconstruyendo. No era como antes. Nunca iba a ser como antes. Pero era algo nuevo, más honesto. Un sábado, mientras tomábamos café bajo el manzano, le pregunté, ¿y Yesenia? ¿Cómo van las cosas? Él se quedó callado un momento. ¿Se fue? ¿Se fue? Sí. Hace 1 mes. Dijo que no podía estar con un hombre que eligió a su mamá antes que a ella. Sentí un nudo en el pecho. Lo siento, hijo. No, mamá, no lo sientas. Lo miré, sorprendida. No, de verdad. Después de que se fue, entendí algo. Me di cuenta de que durante años estuve intentando ser alguien que no era. Intenté complacerla. Intenté ser suficiente para ella, pero nunca lo fui, y nunca lo iba a hacer. ¿Y cómo te sientes? ¿Libre? Él sonrió, triste, por primera vez en años. Me siento libre. Le tomé la mano. Me da gusto por ti. De verdad. Te mereces a alguien que te ame por quien eres, no a alguien que quiera cambiarte. Él asintió, y sus papás también se fueron. Rentaron un departamentito en otra colonia. Don Raúl tuvo que volver a trabajar, y doña Elena empezó a hacer chambitas para completar. No dije nada. No sentí satisfacción ni alegría, solo aceptación. Era el resultado natural de decisiones equivocadas. Una tarde, mientras regaba el manzano, doña Lupita vino a verme. Manuela, ¿puedo pasar? Claro, doña Lupita. Pase. Entramos a la cocina. Preparé café. ¿Cómo te has sentido, mi niña? Bien. Cada día, un poco mejor. Me da tanta alegría verte así. Cuando despertaste del coma, pensé que no la librabas. Yo también lo pensé. Pero aquí sigo. ¿Y tu hijo? Creo que, poco a poco, está acomodando su vida. Yesenia lo dejó. Doña Lupita asintió. Lo sé. Me encontré a Yesenia hace 2 semanas en el mercado. Ah, sí, se veía distinta, más flaca, el cabello todo alborotado. No era la Yesenia que conocíamos. ¿Habló con usted? Me dijo que estaba viviendo con sus papás, que Miguel la decepcionó, que no podía creer que él la hubiera puesto en esa situación. Di un sorbo al café. ¿Y qué le dijo usted? Le dije que todas las decisiones tienen consecuencias, y que quizá debía pensarlo 2 veces antes de aceptar la casa de su suegra. No pude evitar sonreír un poquito. ¿De verdad le dijo eso? Pues claro. Alguien tenía que decírselo. Doña Lupita me guiñó un ojo. 2 semanas después, recibí una llamada. Era un número desconocido. Pero contesté. La señora Manuela, dijeron. Soy la licenciada Torres, del hospital donde usted estuvo internada. La llamo porque revisamos su caso y queremos hacerle unas preguntas. ¿Preguntas sobre qué? Sobre decisiones médicas que se tomaron durante su coma
y sobre quién autorizó esas decisiones. Sentí un escalofrío. ¿Qué decisiones? Según nuestro expediente, su hijo firmó algunos documentos autorizando tratamientos y ciertos procedimientos. Algunos eran necesarios, pero otros no. Me quedé helada. ¿Cómo cuáles? Ella abrió un archivo y siguió. Por ejemplo, él autorizó suspender algunas terapias de rehabilitación temprana. Esas terapias habrían ayudado a evitar la atrofia muscular y a facilitar su recuperación. Sentí la sangre subirme a la cabeza. ¿Por qué haría eso? La licenciada me miró con compasión. En las notas de enfermería consta que su nuera insistía en que usted se fuera en paz, sin prolongar su sufrimiento innecesariamente. Pero yo no estaba sufriendo. Yo estaba en coma, lo sé. Y por eso mismo estamos revisando el caso. También detectamos que su hijo intentó acceder a su seguro de vida mientras usted estaba inconsciente. ¿Mi seguro de vida? Sí. Usted tenía una póliza pequeña, por alrededor de 400,000 pesos. Su hijo intentó cobrarla, argumentando que usted no tenía posibilidad de recuperarse, pero la aseguradora lo rechazó porque usted seguía con vida. Me quedé sin palabras. Miguel intentó cobrar mi seguro. Mientras yo peleaba por vivir, la licenciada preguntó, ¿usted quiere emprender alguna acción legal? Cerré los ojos. No. Ya hice lo que tenía que hacer. Puse límites. Pero gracias por informarme. ¿Está segura? Sí. La vida ya me está enseñando las lecciones que necesito. No le conté a Miguel lo que me dijo la licenciada Torres. No porque quisiera protegerlo, sino porque eso ya no era lo importante. Yo ya había tomado mis decisiones. Yo ya había marcado mis límites. Y la vida seguía su curso. Doña Lupita me contó que Yesenia tuvo que vender sus joyas. Esas joyas que tanto presumía, los aretes de oro, el collar de perlas, el reloj caro, todo lo vendió para ayudar a sus papás a pagar la renta. También supe que Miguel perdió su trabajo, no por mal desempeño, sino porque la empresa recortó personal, y él, sin Yesenia, sin esa apariencia de éxito que ella exigía, fue de los primeros en salir. No sentí gusto al escuchar eso, solo comprensión. El karma no es magia. Es la vida respondiendo a lo que elegimos. Un domingo por la tarde, Miguel vino a verme. Se veía cansado, pero más sereno. Mamá, perdí el trabajo. Ya me dijo doña Lupita. Nos sentamos afuera, en el porche. El manzano ya estaba lleno de hojas. Aún no daba manzanas, pero se veía vivo. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Estoy buscando algo más. Mientras tanto, estoy vendiendo algunas cosas, simplificando mi vida. ¿Y cómo te sientes con eso? Él dudó, y luego dijo, con honestidad, bien. Me di cuenta de que tenía demasiadas cosas que compré para impresionar a Yesenia, para impresionar a sus papás, para aparentar ser más exitoso de lo que de verdad era. Y ahora, solo quiero vivir derecho, trabajar duro, ser mejor persona y mejor hijo. Lo miré. Estás creciendo, Miguel. Tuve que caerme primero. A veces hace falta. Él dio un sorbo al café. Mamá, sé que cambiaste el testamento. Sé que no voy a heredar nada. Así es. Y está bien. Lo entiendo. Me lo gané. No se trata de lo que te ganaste. Se trata de proteger lo que yo construí y de asegurarme de que, si algún día me pasa algo, eso ayude a quienes de verdad lo necesitan. Él asintió. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Algún día me vas a perdonar por completo? Pensé mi respuesta. Yo ya te perdoné, Miguel. Pero perdonar no significa olvidar. Y tampoco significa que todo vuelva a ser como antes. Significa que suelto el rencor. Significa que te doy la oportunidad de ser mejor. Pero la confianza te la tienes que ganar con esfuerzo. Lo haré. Te lo juro. No me lo jures. Hazlo. Él sonrió. Lo voy a hacer. Esa noche me senté sola en el porche. Las estrellas brillaban sobre el cielo oscuro. El aire olía a tierra mojada. Había llovido al inicio de la tarde. Miré el manzano. Las hojas se movían suave con el viento. Y pensé en todo. El derrame. El coma. Despertar. La traición. La lucha. La recuperación. Y entendí algo. Yo no necesitaba venganza. No necesitaba destruir a nadie. La vida ya se estaba encargando.
Miguel perdió su matrimonio, su trabajo, su fachada de éxito. Yesenia perdió su estatus, su comodidad, su control. Sus papás perdieron la casa, la tranquilidad, esa jubilación cómoda, no por culpa mía, sino por sus propias decisiones. La vida siempre cobra. Susurré al viento y di un sorbo al café. Me supo a paz. Ya habían pasado 6 meses desde que desperté del coma. 6 meses desde que regresé a mi vida. Y entendí que todo había cambiado. Hoy era domingo. La luz del sol entraba por la ventana de la cocina y alumbraba mi taza y el plato de pan dulce que compré ayer en la panadería del barrio. Estaba sentada en mi mesa de madera pintada. La misma mesa donde Miguel hacía la tarea cuando era niño. La misma donde tomé miles de tazas de café a lo largo de mi vida. Afuera, en el patio, mi manzano tenía su primera manzana. Solo una, pequeña, todavía verde. Pero ahí estaba, después de la poda brutal, después de quedar pelón, herido, abandonado. El árbol volvía a dar fruto, como yo. Miguel encontró trabajo hace 2 meses. No era como el de antes. No era una oficina elegante con un puesto rimbombante. Era una pequeña firma de contabilidad que ayuda a negocios locales con impuestos. Ganaba menos, pero estaba más tranquilo. Y ahora venía a verme cada semana. A veces traía flores del mercado. A veces solo traía un detallito, y con eso bastaba. La semana pasada me ayudó a reparar una gotera en el techo. Trabajamos juntos, en silencio, como casi siempre. Cuando terminamos, nos sentamos en el porche y tomamos limonada. Mamá dijo, mirando el manzano, «¿Tiene una manzana?» «Sí, es la primera desde que lo podaron. Va a crecer fuerte otra vez, como todo lo que sobrevive a la tormenta». Él me miró. «¿Hablas del árbol o hablas de ti?» Sonreí. «¿De los dos?» Ya no supe nada más de Yesenia. Doña Lupita me dijo que ella se fue con sus papás a otra ciudad, lejos de aquí, lejos de los recuerdos. De corazón, le deseo lo mejor, porque aferrarse al rencor solo lastima a quien lo carga, y mi corazón ya no tiene espacio para la maldad. Esta mañana, mientras regaba el manzano, pensé en todo lo que aprendí. Aprendí que el amor incondicional no siempre es amor. A veces es destruirse a una misma. Aprendí que perdonar no significa permitir que te vuelvan a lastimar. Aprendí que la dignidad vale más que mantener la paz a cualquier precio. Me di cuenta de que, a veces, las personas que más amas te decepcionan y que doler por eso es completamente normal. Pero seguir adelante también lo es. Entendí que el karma no es venganza, es la vida respondiendo a nuestras decisiones. Y también aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Tengo 60 años. Ya no soy joven, pero todavía no se ha terminado mi historia. Todavía puedo hornear pan. Todavía puedo pintar paredes. Todavía puedo plantar un árbol y verlo crecer. Todavía puedo vivir. Ayer, una muchacha joven llegó a comprarme pan en la plaza, como de 30 años. Llevaba de la mano a un niño chiquito. «Señora, ¿todavía tiene empanadas de carne?» «Sí, mi vida». «¿Cuántas quieres?» «6, por favor». Mientras se las envolvía, noté que traía los ojos rojos, como si acabara de llorar. «¿Estás bien?» Ella asintió rápido. Sí, nomás ando cansada hoy». Le entregué a la bolsa. La vida a veces se pone dura, pero pasa. Siempre pasa. Me miró con esos ojos brillosos. «¿Usted de verdad cree eso?» «Lo sé», le dije, «porque yo también he vivido días muy difíciles y aquí sigo». Ella sonrió, apenas. «Gracias, señora». «De nada, hija. Cuídate mucho». Se fue con su niño, y yo me quedé pensando, tal vez esa sea mi nueva misión en esta vida, recordarle a la gente que los días difíciles se van, que las tormentas también terminan, que después de la oscuridad siempre hay luz. Hoy en la tarde, Miguel va a venir a comer. Voy a preparar su platillo favorito, estofado con arroz. Nos vamos a sentar en la mesa de la cocina como siempre, y vamos a hablar de cosas simples, de la vida, del futuro. No vamos a hablar del pasado. Eso ya pasó. Vamos a construir algo nuevo, algo basado en respeto, en honestidad y en límites sanos. Y quizá, algún día, regrese la confianza completa. O quizá no. Y no pasa nada, porque lo importante no es volver a ser como antes. Lo importante
es ser mejor que antes. Si tú estás escuchando esta historia, si llegaste hasta aquí, quiero que lo sepas. Por más oscuro que sea tu día, por más que te hayan traicionado, siempre hay salida, siempre hay un camino para empezar de nuevo. Yo desperté del coma y descubrí que me habían quitado todo, mi casa, mi dignidad, mi lugar en el mundo. Pero no me rendí, peleé, me levanté, puse límites, recuperé lo que era mío. Y si yo pude hacerlo a los 60 años, después de 6 meses en coma y de perder casi todo, tú también puedes. No necesitas venganza, necesitas dignidad. No necesitas destruir a nadie, necesitas protegerte a ti. Y sobre todo, necesitas recordar esto: mereces respeto, incluso de la gente que amas, especialmente de la gente que amas. Me llamo Manuela, tengo 60 años, y esta es mi historia, la historia de cómo lo perdí casi todo, y de cómo lo recuperé, no con odio, no con venganza, sino con dignidad, con límites, y con la certeza de que merezco ser tratada con respeto. Si mi historia le sirve a una sola mujer para abrir los ojos, poner límites y cuidar su dignidad, entonces todo esto habrá valido la pena. Gracias por escucharme hasta el final. Que Dios los bendiga. Y acuérdate, después de la tormenta, el sol siempre vuelve a salir.